Adelante, Ernesto Gassi, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andamos, Néstor? Acá estamos bien, estás en compañía también de Leonardo Fossati, Bien, ¿Cómo te va, Fosati, Ernesto? mucho ¿Andás bien? gusto. Bien, bien, de bien, 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 bien. otro, Che, otro conductor también. Sí, vamos arriba. no, me parece que anteayer fue el acto del 1 de mayo. Y es un tema que necesariamente tenemos que comentar, Néstor, porque primero que fue la movilización más grande que hubo en el Uruguay en los últimos tiempos. Entonces, solamente por eso, por la cantidad de gente que había, ya merece que pongamos el foco. Pero además por la calidad del acto y por lo que eso significa, por lo que significa en la historia del Uruguay también. Así que yo quisiera hacer unos comentarios, si a vos no te parece mal, sobre el acto y la importancia de los contenidos y un poco cuál fue la posición del movimiento de obreros y empleados en el Uruguay en este momento tan particular. Arriba, Este, arriba. Primero porque es una fecha emblemática, ¿no? Ya hace 136 años que hubieron movilizaciones muy importantes, es bastante, no sé cómo llamarlo, porque fueron en Estados Unidos, en una ciudad que ahora está llena de fábricas y de trabajadores, y fue sencillamente una huelga y una movilización. El 1 de mayo se declararon en huelga, reclamando trabajar 8 horas. Este, y en realidad de todo eso se derivaron unas refriegas con la policía, eran muy perseguidos las organizaciones de los trabajadores, y todo terminó en un juicio trucho, por lo cual 7 trabajadores fueron a la horca. A la horca, ahorcados por reclamar trabajar 8 horas. Eso parece una cosa como que de otro planeta hoy en día. Y en un país, además, donde es uno de los pocos del mundo donde no se celebra el 1 de mayo. Porque viste que en Estados Unidos ellos tienen otra cosa, que en realidad una organización rara que tienen ellos, que es la Orden de los Caballeros del Trabajo, propuso que se hiciera el Día del Trabajo. Y eso es el primer lunes de septiembre, o sea que este año va a ser el 5 de septiembre. Qué paradójico que es, ¿no? Que el lugar donde después el Congreso Obrero de París en 1888, o sea, 3 años después, lo declaró el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, no del trabajo, de los no es del trabajador, como dicen muchos aquí en el Uruguay, del trabajo, como dicen, no, es el Día de los Trabajadores, así fue declarado. Y a partir de ahí se hacen concentraciones de trabajadores que en realidad en este momento de nuestros países y en este momento del Uruguay, en realidad nosotros no dudamos en caracterizarlo como multitudinaria, porque además no se hizo solo en Montevideo, se hizo también en varios lugares del interior. Este, no son comunes, no ha habido una manifestación que empiece en Agraciada y Valparaíso y que termine en el Palacio Legislativo. Y por algo será, ¿no? Yo creo que esa cantidad de gente quiere decir algo en este país. Hay que saber leer lo que la sociedad hace, ¿no? Yo creo que es un día histórico que recuerda, digamos, las jornadas reivindicativas de los derechos de los trabajadores. Este año hubieron a 1 de mayo en todos lados. Hubo en Brasil, en Costa Rica, en Honduras, en México, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Cuba. Entonces, ahora, ¿cuál es la característica de estos actos? La característica de estos actos depende del país en el que estés. En Cuba fue para defender a la revolución cubana y para proclamar con mucha fuerza por muchísima gente, llenaron la Plaza de la Revolución, el carácter socialista de su país, manifestándose en contra del bloqueo que hace más de 60 años que tienen los Estados Unidos. Pero en Honduras, por ejemplo, que tiene un gobierno nuevo, con la presidenta Xiomara Castro, que asumo, en realidad la reivindicación de los trabajadores es contra la corrupción y contra el narcotráfico. El reciente presidente de Honduras fue enviado a Estados Unidos, reclamado por la justicia por narcotraficantes, ¿no? Entonces, en cada país, ¿no? En Chile fue con un gobierno nuevo también por sus reivindicaciones. Yo creo que, además, en Honduras hubo un aumento de los salarios de los trabajadores. En Chile hubo un aumento de 12,5% del sueldo de los trabajadores. Ahora, mirá las condiciones que hay en cada uno de los países, ¿no? Yo creo que en Costa Rica fue por los reclamos que tienen los trabajadores costarricenses. En Brasil
fue en contra del fascismo de Bolsonaro y pidiendo elecciones libres. Y además proclamándose por el próximo presidente que va a ser Lula, si todo marcha más o menos como parece. Y en el Uruguay, ¿por qué fue? Me parece que cada uno es según la situación que tiene, ¿no? En el Uruguay es según la situación que hay en el Uruguay. Entonces, la plataforma del PIT-CNT fue, digamos, en contra de la desigualdad, por decirlo con un titular claro, en contra de la desigualdad. Eso significa que los trabajadores reclaman salario, que reclaman trabajo, que quieren un salario mínimo aceptable con el que se pueda vivir y comer todos los días. Pidiendo más trabajo se pide inversión pública. Y además tenés otro asunto en las condiciones del Uruguay, que es el precio de la canasta básica, sobre todo el precio de los alimentos. No olvido el PIT-CNT, un tema muy importante que está ahí, un poco colgando en la palillera, que es el tema de la reforma de la seguridad social, ¿no? Ahora vos fíjate que, ¿cuál es la situación de fondo que explicó el PIT-CNT desde su punto de vista, que tiene hoy el hecho de que los salarios no alcancen para vivir? El tema más importante es la inflación. No, o sea, está habiendo una inflación que es mucho más de la que se pensaba. En los últimos meses fue más del 9%, más bien el 9,5%, no llega al 9,5%, pero anda ahí, ¿no? Ahora, ¿qué significa que hay inflación? Me parece que todos los oyentes de Andares y los que miran nuestras columnas saben que eso es en realidad un cambio en el poder adquisitivo de lo que tienen los trabajadores, que son las 3/4 partes de los uruguayos, ¿no? Ahora, esto está unido también a la devaluación. La devaluación no es lo mismo que la inflación, pero están emparentadas, ¿no? ¿Y por qué se da la devaluación? La devaluación se da por muchos motivos, ¿no? En realidad nosotros estamos importando más de lo que exportamos, ¿no? Hay un déficit en la balanza comercial del país, está bien, pero en realidad el factor más importante de la devaluación es la desconfianza que tienen los actores económicos en la marcha de la economía. Cualquier economista, cuando dice de qué depende la devaluación, bueno, un factor principal es la confianza o la desconfianza que se tiene en los próximos pasos de la economía. Porque en realidad la devaluación es una medida defensiva de los que tienen capital, de los que manejan la finanza, de los que manejan el comercio. Entonces, me parece que todo esto, la inflación, la devaluación que está habiendo, indica que hay peores condiciones de vida, ¿no? Todo es más caro. Y los trabajadores tienen que plantear esto con fuerza en su día, ¿no? Y además hay un problema, que esto es la contracción de la economía, porque el gobierno decidió ajustar las cuentas, ¿no? Nos acordamos todo lo que hemos discutido del déficit fiscal, ¿no? ¿Qué significa el déficit fiscal? Como economía que hay que gastar poco para que la plata alcance. O sea, no vamos a gastar nada de lo que no tengamos. Esto es una teoría en el mundo, ¿no? El déficit fiscal, a mí me hace gracia porque en el Uruguay el déficit fiscal el gobierno lo contrajo limitando los gastos del Estado. Y tenemos un déficit fiscal que anda en valores muy bajos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el déficit fiscal de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Vos tenés idea de cuánto es el déficit fiscal de los Estados Unidos hoy? No, pero sé que tiene una deuda abultadísima con China. 12,5% es el déficit fiscal. O sea, en la economía norteamericana gasta 12,5% más lo que tiene, porque tiene deuda. Cuando se gasta más de lo que se ahora, en todo el mundo, el déficit fiscal, tiene que haber déficit fiscal y que tenemos que gastar que tenemos, eso lleva a achicarse. Entonces, hay más pobreza, hay más desigualdad, y esto conduce, si alguien es más pobre, ¿por qué será? Es porque hay otro que es más rico. Sí, a uno le toca repartirla. Cuando a uno le toca menos, porque a otro le toca más. Entonces está habiendo una concentración de la riqueza. Está habiendo sectores a los que les está yendo la economía, a pesar de una situación general de la economía problemática, ¿no? Entonces, me parece que el movimiento obrero lo que pide son más salarios, ¿no? Es más trabajo.
Pero me parece que, aparte del reclamo ese tan sensible de más trabajo y más salario, lo que están queriendo decir es que la torta se reparta diferente. Y esto me parece que como proyecto de país es importante, porque esto no es solamente una reivindicación de los trabajadores en función de sus intereses, también es un planteo de la sociedad que queremos construir, ¿no? Porque en realidad la concepción liberal de la economía, los que ponen primero la economía y hay que hacer las cuentas, y según lo que den las cuentas repartimos para acá o para allá. Hoy le están llamando a esto algunos actores del gobierno, porque esto lo están planteando algunos que están en el gobierno, algunos que integran este agrupamiento del gobierno. Yo aclaro que no le llamo coalición, porque coalición es otra cosa. Este agrupamiento de los que están gobernando, algunos hay que parar con la ortodoxia. No sé, ¿qué quiere decir ortodoxia? No nos vamos a poner en literatos acá, pero yo soy muy ortodoxo del poder de compra de los trabajadores. En realidad, ellos tienen una concepción de la economía, eh, me gusta llamarle econocracia, o sea, el gobierno de la economía. Primero hacemos las cuentas y según lo que dé, le va a ir a la gente. Esto es algo nuevo en el mundo. Hace 50 años, en las campañas electorales, ningún candidato a presidente hablaba de economía. Hay estudios de esto, hay estudios. En la campaña de Churchill para primer ministro de Inglaterra, cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, en toda la campaña dijo 2 veces la palabra economía. Y la dijo para otras cosas, no para esto que se dice ahora. En realidad, en un proceso lento, cuando la economía y los organismos internacionales que dirigen la economía, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, empezaron a ponerle condiciones a los países. Entonces los estados fuimos perdiendo libertad, porque la fue ganando la economía. Esto es un desplazamiento del poder de los estados y del poder de las sociedades. La economía va tomando el control de las cosas. Para mí eso se llama econocracia, eso no es democracia. Eso es el gobierno en realidad de los números, de las cuentas. Perdón, también Parece te pregunto, ¿es un desplazamiento de la autonomía del Estado en materia económica hacia organismos internacionales o supranacionales? Sí, exactamente es eso, porque digamos, hay muchos organismos económicos. Nosotros conocemos al Fondo Monetario Internacional que está aplastando a la Argentina. Nosotros conocemos al Banco Mundial que da préstamos con condiciones. Pero tenemos a la OMC. En el Uruguay ahora se va a dar una cosa graciosa, que es un juicio que le va a hacer la empresa Montecom al Estado uruguayo, ¿no? De inversiones, le va a hacer 2 juicios, uno protección de inversiones, Chile, tratado de protección de inversiones con Canadá. Eso se va a hacer un pan. Sí. Y ahora sí, sigue congelado, ahora no. O sea, no, ahora se oye. Yo decía que el Estado uruguayo, que tomó una decisión, buena o mala, ahora va a tener, en realidad, 2 juicios, que le va a hacer una empresa privada. Hay una empresa privada que le va a hacer un juicio al gobierno. Y ese juicio se lo hace por lo que establecen los tratados de protección de inversiones, que se firman en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Yo quiero decir que cuando el gobierno decide tomar una resolución sobre el puerto, independiente de que sea buena o mala, yo pienso que es muy mala, pero vos fíjate que un gobierno que toma una decisión sobre su puerto, ahora está sujeto a los tratados de inversión, a un panel de litigio, digamos, en un organismo internacional. ¿Quién elige a los abogados que van a litigar contra el Estado uruguayo? ¿A quién esos abogados le van a rendir cuenta? ¿Por cuánto tiempo son abogados de este panel que va a litigar al Estado uruguayo? Lo que quiero decir es que hay una sobreabundancia de organismos económicos en el mundo y que las decisiones políticas de los gobiernos en realidad quedan supeditadas a eso. La Argentina no le puede subir el sueldo a los trabajadores porque el tratado con el Fondo Monetario Internacional le prohíbe gastar más. Tiene que ahorrar para pagarle su deuda con el fondo. O sea, estamos en una situación general, ¿no? En el mundo, que se fue donde los gobiernos han cedido poder a los, con el concepto hasta de funcionamiento de la democracia en los países, hasta con la vieja idea de liberación nacional, que ese es un tema bastante importante a tratar, ¿no? Como tema de soberanía de los países, ¿no? Entonces,
lo que piden, la orientación de todos estos organismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, es que haya libertad total en la economía. O sea, que haya libertad de mercado, que haya libertad en los giros comerciales, que haya libertad financiera, que haya libertad de capital, pero en realidad de todas estas cosas, de la libertad de bienes, que no haya impuestos ni protecciones, que no haya proteccionismo, de todas estas libertades, la que importa más es la libertad financiera, esa que hoy, con las nuevas tecnologías, traslada millones de dólares en un segundo, de un lado hacia el otro. Ahora, me parece que como país, si nosotros nos ascribimos a eso, porque uno de estas cosas las puede recibir y respetar pasivamente. Yo tengo el honor de haber estado en la reunión en 2005, cuando nos reunimos con el Fondo Monetario Internacional, le dimos la mano al señor secretario general del fondo y le dijimos, muchas gracias, con ustedes no vamos a tener nunca ningún negocio más. Le pagamos lo que le debemos y chao, adiós Fondo Monetario Internacional. No lo llamamos más acá, porque el fondo cuando viene, él te presta crisis, pero te pone condiciones para que puedas pagar, dicen, en realidad te pone condiciones para que haya libertad de mercado, para que haya... Hay de todas las libertades, menos del flujo de los trabajadores, menos de la gente, menos de la mano de Dios. Bueno, yo creo que las consecuencias que tiene todo esto para nuestro país es una contracción de la economía, es un ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Y en qué se ahorró? Todos sabemos, se ahorró en los salarios de los funcionarios públicos, en contraer los salarios de los privados y en contraer las jubilaciones. Y ahora esto lo están planteando partidos políticos que están en el gobierno, se lo están planteando al presidente. Bueno, hoy se aprobó en el Senado una minuta para cosas que la tiene que decidir el gobierno, que no la pueden decidir las cámaras legislativas, que es quitarle impuestos a los alimentos, por favor. Yo creo que me parece que hoy estamos frente a un gobierno que tiene una concepción econocrática, ¿no? Que está adscrita a los principios del neoliberalismo, que no lo puede aplicar todo porque aplicar el neoliberalismo le va a pasar lo que le pasó a Piñera. O en realidad el planteo neoliberal hoy ya está demostrado que fracasó en todos lados del mundo. No se puede poner un solo ejemplo de un lugar en el planeta Tierra donde el planteo neoliberal haya sido exitoso, donde el planteo en realidad de achicar el Estado, de perseguir a los sindicatos, el planteo de que la economía permite y después la política decide según lo que le sobra, ese planteo general, que es un planteo ideológico, donde en realidad no tienen que existir organizaciones de la sociedad. El futuro es de individuos sueltos, nada de asociarse, porque las asociaciones limitan el libre comercio, limitan la libertad comercial, las asociaciones. Son frenos para el libre funcionamiento de la economía. Eso hoy ya casi nadie lo está esgrimiendo, solo algunos muy fanáticos. Nosotros tenemos un gobierno que cuando habla de libertad se refiere a eso. Porque cuando el gobierno dice libertad, no dice la libertad de la bandera de los 33 que decía libertad o muerte. Hoy libertad quiere decir libre flujo de los factores económicos. Libertad de comercio, libertad de flujo de mercadería, nada de aumentar los salarios para que se encarezcan las cosas, porque eso lleva a más gasto. En fin, me parece que estas son, creo que las consecuencias de todas estas cosas, de toda esta doctrina, visto de esta manera, es que los capitales se van, los sectores que les va bien y acumulan capital, en realidad nadie los puede obligar a invertir en el país. Ellos se van a buscar lugares donde más les conviene, lo ha dicho el PCNT en su acto, y los salarios son más bajos. Así que me parece que lo que está planteando en el 1 de mayo el movimiento de los trabajadores, se lo está planteando el gobierno, en realidad hay una mayoría de la población que está de acuerdo con eso. Hay que ver el entretejido para hacer andar estas cosas, porque me parece que los uruguayos no está bien que nos conformemos con achicar el Estado, con achicar los sueldos, achicar las jubilaciones, quitarle trabajo a los comercios medianos y chicos, favorecer que vengan los bancos extranjeros y los grandes supermercados. Ese no es nuestro futuro, eso no es lo que nos queremos. Me parece que yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo que hace el PCNT. Hay que dar vuelta a la pisada en la conducción del país.
que sea menos econocracia y un poco más de democracia. Porque democracia en todo caso sería gobernar en función de los intereses del pueblo, del demos. Pero econocracia es gobernar en función de los intereses de las cuentas de la caja del Estado, y eso no es bueno para la sociedad. Así que mi comentario es en relación a la importancia del acto, a la forma en cómo se hizo en el Uruguay, al momento en el que estamos con el gobierno que tenemos, que nuestras reivindicaciones fueron distintas a la de los brasileños, la de los chilenos, la de los hondureños, la de los cubanos. Tuvimos las nuestras. Un 1 de mayo muy lindo, multitudinario, que nos dejó a todos muy contentos. Por favor. Una conversación de fondo que se nos cuela y la gente nos está diciendo en la red, pero no sale de tu audio ahí. Debe ser algún economista que se está metiendo. Pero tiene voz femenina, a ser la economista. La ministra es femenina también. Dale, gracias. Un abrazo, nos reencontramos el martes. Un abrazo, chau, chau.